une 5 pasos fronterizos, nos conecta con los países de la región. Podríamos por allí, desde la logística, transportar mucho de lo que podemos vender al exterior, pero al mismo tiempo para fluidizar y bajar el costo de logística respecto a lo que ponemos en ruta con los camiones, que además es complementario del tren. Porque la última milla la hace el camión, al campo va el camión. Y desde el tren hasta los puertos va el camión. Pero sería más eficaz, mucho más eficiente. Y por lo tanto menos costoso, y por lo tanto le daría más competitividad a una economía que sistémicamente tiene, en términos de competitividad, un problema. Ya a las 9:42 en la mañana. La mañana ya está encendida. ¿Dónde estamos? A todo esto está Sebastián Lacunza, ya con nosotros, colega, periodista. Sebastián, un gusto. ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo andás? Paulino, ¿cómo estás? Un gusto grande. Lo mismo digo. Hoy hay una nueva ronda de indagatorias en la causa Andis, una causa que quedó como en segundo plano, pero que es muy relevante, con instrucción de parte de la justicia que ha recolectado más pruebas y por lo cual por segunda vez se lleva a indagatoria a los máximos responsables de lo que pudo haber sido un desfalco en Andis, en la Agencia Nacional de Discapacidad, de al menos 100.000, o mejor dicho, entre las dos cosas, 100.000 millones de pesos. ¿Me contás un poquito quiénes son los protagonistas, en qué punto estamos, qué estás viendo de la causa? La novedad principal que marca hoy, además del monto que vos acabaste de decir, es que es el primer paso del juez Ariel Lijo al convocar a indagatorias, a dar inicio a indagatorias que hoy tiene a Spagnuolo declarando en Comodoro Pi. Es una nueva ronda de indagatorias. Esta causa, recordemos, fue motorizada por el fiscal Franco Picardi y por el juez Sebastián Casanello. Esto fue hasta febrero pasado. Uh-huh. Cambió de juzgado, porque es un juzgado que estaba subrogando, y ahora el hijo le da impulso a la causa. Lo que estamos viendo hoy es una nueva línea de investigación que inició el fiscal Picardi sobre prótesis de muy alto costo por un valor de 75.000 millones de pesos que se suma a la sospecha del fraude anterior y que inicia, en suma, son unas 35 indagatorias que se van a dar desde ahora hasta fin de mayo y que tienen en este momento el foco en grupo de empresarios, de laboratorios nacionales y extranjeros, ejecutivos, quienes manejaron Andis, dice, por lo menos desde diciembre del 2023 hasta octubre pasado, que son personas que fueron introducidas por el sector de Karina Milei y que a su vez habían trabajado bajo el gobierno de Mauricio Macri, es decir, una especie de importación de una burocracia para manejar los subsidios de discapacidad. En este punto estamos ahora, Paulino. Da la impresión que había un método que implicaba sobrecostos o pagar cosas con sobrecostos, todo verosímil. En la Argentina, tristemente, eso ha sido un método, una modalidad en distintas áreas, pero que siguió ocurriendo bajo la tutela del presidente con alguien que estaba en el Andis, básicamente como único requisito por la amistad personal con el presidente, había sido el abogado personal del presidente y que tiene 41 encuentros registrados entre Casa Rosada y Olivos con el propio Javier Milei, me refiero al propio Spagnuolo. Además, en ese contexto aparece la tercerización a través de un tercero que es el que garantizaba el flujo. Y por lo tanto también involucrado hay titulares de laboratorios muy importantes. Sí, por supuesto, está droguerías, para ser exacto, droguerías, correcto. Sí, lo que describe tanto en la fase anterior como en la actual es un mecanismo de coordinación de licitaciones, falsas licitaciones, que hacían una colusión para presentar, para en definitiva robar al Estado, cobrarle más caro al Estado. Se habían dado situaciones realmente obscenas, como que los laboratorios había funcionarios de droguerías que tenían acceso al sistema estatal de organización de las licitaciones. Es decir, se iban enterando paso a paso e incluso iban sugiriendo medidas a tomar. Y aparecía Andis diciéndole, o la gente que trabajaba en Andis, presentate ahora, vamos con esto, metí lo que dijiste. Todo eso está en el ¿Cuál es expediente. la escala política de esto?
Bueno, allí hay una trama que fue introducida para cobrar los sobrecostos fueron a apelar a funcionarios que algunos de ellos se habían ido bajo sospecha durante el gobierno de Macri, que estuvieron de alguna manera hibernando. ¿Dónde hibernaron? Bueno, justamente en droguerías y en laboratorios durante los Garbellini. años sí, Garbellini, por ejemplo, Achabayán. Achabayán es una figura clave. Vos dijiste el nombre de Spagnuolo, es el más importante. Garbellini es, de alguna manera, esta persona que fue de la trama del macrismo y que fue reintroducida. Celebraban los pasos que daban bajo este gobierno. Y recordemos que el origen de la causa, o por lo menos el punto de partida que despertó la sospecha de que ahí había un mecanismo, eran los audios del propio Spagnuolo que decía que era Karina Milei quien había agregado un 3% más al 5% que aparentemente se pagaba de coimas en Andis. Y dijo Spagnuolo, según audios atribuidos a él, que eran coimas para Karina y los Menem y que él se lo planteó a Javier Milei en su momento y por el contrario, lejos de tener una actitud de investigar qué pasaba, Milei le dejó de hablar prácticamente a partir de que tomó conocimiento. ¿Hay alguien con prisión preventiva, no es cierto? ¿O varios? ¿O ninguno? No, hay procesados, Procesados sí. 19 si mal no recuerdo, de el anterior ciclo de la investigación de Casanelo, lo decidió Claro. Casanelo. Hubo Achabayán, fue una persona que estuvo con Prisión preventiva. detención porque había detectado el juez varios intentos de eludir la notificación y los allanamientos persistentes. En general, el criterio del juez fue, por el contrario, hubo pedidos sí, de detención por parte del fiscal, pero el juez optó, aquel juez Casanelo, optó por no llevarlos a cabo porque dijo que en esta instancia no correspondía. Sebastián, enorme placer. Como siempre, un gran abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Sebastián Lacunza, periodista, colega, a propósito de la causa Andis, que no cesa, que tiene una nueva ronda de indagatorias porque el juez encontró más elementos de los que había tenido Casanelo, que ya había hecho indagatorias, nuevos episodios, y en consecuencia luego vendrán los autos de procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento, es decir, las resoluciones respecto a cada uno de los imputados, que veremos de qué se trata, en otra de las enormes causas que están en poder del superjuez.